Muy buenas tardes para todos, que Dios les bendiga y llegamos al día 6 de nuestra primera semana de arrepentimiento y humillación ante nuestro Dios y pues vamos a continuar con la palabra del día de hoy y leemos en Joel 1, versículo 8, 9 y luego el versículo 12 y dice así la palabra de Dios: como novia que llora y se viste de luto por la muerte de su prometido, así lloran los sacerdotes. Fíjense que está haciendo una comparación. Está comparando cómo se sienten los verdaderos sacerdotes porque pasó algo. ¿Y qué fue lo que pasó? Seguimos leyendo y dice: porque en el templo ya no hay cereales ni vino para las ofrendas del Señor. Ellos tenían un dolor profundo y ese dolor profundo fue comparado como la novia que llora la muerte de su prometido. Un dolor profundo, o sea, les dolía de verdad que esto pasara. Preguntémonos un momento si nosotros, como sacerdotes de nuestro Dios, también nos sentimos así porque no haya cereal ni vino para las ofrendas del Señor. El cereal representa la comida y la comida no es más que la palabra de Dios, la palabra fresca. No agarrar cualquier cita bíblica, sino una palabra rema, una palabra que de verdad viene de parte de Dios, porque no es de acuerdo a nuestras emociones, sino que hemos orado y hemos buscado cuál es esa palabra que realmente Dios quiere para el pueblo. Y cuando decía que no había vino, sabemos que el vino representa el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no estaba allí, no estaba presente, y sabemos que cuando nosotros damos una palabra y cuando nosotros hacemos las cosas y buscamos de Dios para hacer las cosas llenos de su presencia, eso es una ofrenda que Él está recibiendo. Preguntémonos entonces, y esta es la gran pregunta, si nosotros estamos realmente así, en una situación de duelo y preocupados porque nos damos cuenta que algo está pasando, que no hay presencia de Dios, que por alguna razón no están pasando cosas en el altar. Pero hay una respuesta para esto y por qué estamos así. Y seguimos leyendo y dice: se han secado los viñedos y se han perdido las higueras. Secos quedaron los granados, las palmeras, los manzanos y todos los árboles del campo. Así se ha perdido la alegría de toda la gente. Entonces fíjense que ellos lloraban porque no había nada que ofrecerle al Señor. No había nada que ofrecer al Señor. Y la respuesta era porque se habían secado. Cuando habla de los viñedos y habla de granados, palmeras, manzanos, todos los árboles del campo, nosotros somos como un árbol plantado. Y fíjense que hay diferentes tipos de árboles y así somos nosotros también. Somos diferentes tipos de árboles. Pues fíjense que todos los árboles se habían secado. Y por causa de esta sequedad se perdió la alegría de la gente. Entonces, en este momento nosotros vamos a orar y vamos a pedir perdón, porque por causa de la sequedad en nuestra vida, por causa de la sequedad en el pueblo de Dios en general, no hay palabra fresca para el pueblo. Por lo tanto, no hay presencia del Espíritu Santo como debería Él estar. Y al esto suceder, se va a la iglesia por rutina, la gente empieza a dejar de ir, porque ya no siente nada, porque ya en la alabanza no siente nada, porque ya en la palabra no siente nada, y empieza a haber una sequedad en el espíritu. Y entonces, claro, si nosotros estamos secos, no podemos dar nada a los demás. Y como consecuencia de la sequedad, y de no transmitir nada, el pueblo se sigue también secando, y como consecuencia de la sequedad, ¿qué pasó? Se perdió la alegría y el gozo. Dice que se perdió la alegría de toda la gente. Pero donde está la presencia de Dios no falta nada. Donde está la presencia de Dios está el agua de su espíritu, y donde está Él es el río de agua viva, y ahí hay movimiento y hay vida. Pero muchas veces nosotros estamos secos.
no hay nada, absolutamente nada. Y hoy necesitamos rendir esta condición a Él, a nuestro Dios. Hoy necesitamos rendirnos a Él y reconocer que hay una condición de sequedad. Y en este momento vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que, bueno, que nos ayude a entender esta palabra, que nos ayude también a entender que muchas veces hacemos las cosas en nuestra fuerza, que muchas veces decimos, bueno, estamos tan cansados, tan cargados, y vamos a hacer el esfuerzo de hacer esto y aquello, pero realmente estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y todo porque hay sequedad en nuestro corazón. Así que en este momento vamos a orar y vamos a primeramente a arrepentirnos, ¿verdad? Y a reconocer. Una cosa muy importante es reconocer. Si yo reconozco mi condición, Dios viene. Por eso dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero si yo no me vuelvo a Él, pues claro, tengo libre albedrío y Dios no puede hacer más nada. Pero si yo me vuelvo a Él y yo reconozco, Él ya sabe cómo estamos cada uno de nosotros. Él solo está esperando que nosotros reconozcamos nuestra situación. Así que vamos a orar en este momento y hoy te invito a orar, a cerrar allí tus ojos y si aún estás tan agobiado que no puedes orar, puedes cerrar tus ojos y puedes escuchar esta oración. A veces la gente está tan debilitada que sola siente que no sabe ni cómo orar y necesita que alguien ore por él. Por eso dejo esta oración porque sé que algunos necesitan recibir la oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos delante de tu presencia, tal Señor como nosotros estamos, en esa condición en la que cada uno de nosotros está y que tú conoces muy bien. Hoy venimos delante de ti, Señor, presentándonos así en nuestra condición como estamos, Padre. Hoy venimos, Señor, pidiendo perdón en este momento porque sabemos, Señor, que hay una condición de sequedad en nuestra vida. Algunos, Señor, son cántaros que tienen el agua por la mitad, otros están casi vacíos y otros están secos, no tienen absolutamente nada. Pero hoy tú vienes, Espíritu de Dios, para llenar cada vida y quitar esta sequedad que hay en el Espíritu. Tú vienes, Espíritu de Dios, a traer paz. Tú vienes, Señor, a traer tu presencia, Dios. Y hoy pido, Espíritu de Dios, que seas tú llenando cada vida, Señor. En todos estos días, Señor, hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido de tantas cosas, Señor, que teníamos, Señor, en nuestra vida. Y nos damos cuenta ahora que estamos vacíos, que estamos secos, que hay muchas personas que necesitan recibir tu presencia como río de agua viva. Espíritu de Dios, hoy pedimos que tú vengas a llenar como río de agua viva, como río de agua viva, vengas a llenar todos estos cántaros que están secos, que están vacíos. Hoy pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no tenemos nada que ofrecerte, Dios. Porque muchas veces, Señor, queremos hacer las cosas, pero realmente sentimos como que tú no estás allí. Y hay personas que se han sentido así, han sentido como que oran y como que si la oración no llegara. Hay personas que sienten que leen la Biblia, pero como que no entendieron mucho. Se quedan cortos. Otros leen y dicen, bueno, aquí no aprendí mucho, voy a seguir leyendo a ver si pregunto más adelante. Y hay una gran sequedad. Y nos hemos venido secando porque hemos descuidado nuestra presencia con el Señor. Hemos descuidado ese tiempo a solas con Él. Y por eso nos hemos ido secando, porque cuando estamos, como dice el Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero la palabra de Dios está diciendo acá que nosotros nos hemos secado, nosotros en general, el pueblo de Dios, el remanente en general, se ha secado. Y por consiguiente, pregúntate en este momento cómo estás de ánimo. Y eso te ayudará a evaluarte si tú estás seco o no. ¿Has perdido la alegría? ¿Has perdido el gozo? ¿Te has sentido triste, abatido? ¿Has entrado aún en depresión? Entonces te puedes identificar con este pasaje
Y hoy decirle a Dios, Señor, reconozco que me he secado. Reconozco, Señor, que he perdido la alegría, he perdido el ánimo, he perdido aún las ganas de vivir, me he agobiado, me he llenado de preocupación, de estrés, de ansiedad. Pero hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti, Jesús. Hoy me vuelvo a ti y quiero ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Hoy quiero sumergirme en el río de tu espíritu. Y hoy quiero traer a la cruz todo lo que me agobia, lo que me cansa, lo que me pesa. Y quiero dejarlo allí, toda carga, en la cruz. Y Señor, quiero que tú me limpies, quiero que tú coloques tu bálsamo sanador en mi corazón y que tú comiences a llenar mi corazón con tu paz, con tu presencia, con el gozo de tu salvación. Que tú sanes las heridas que traemos, Señor. Que tú sanes esas heridas que tenemos del pasado. Que tú sanes toda herida, aún que hemos recibido por otros que también te conocen. Que tú traigas, Señor, sanidad. Y ese corazón que estaba herido, sangrante, pueda ser restaurado, pueda ser renovado y pueda ser lleno con esa agua de tu presencia, Dios. Necesitamos, Señor, que traigas esa agua, ese refrescamiento a cada vida, en el nombre de Jesús. Hoy trae consuelo, trae paz, Señor. Trae fortaleza al cansado, al debilitado. Levántalo, Dios, levántalo al caído, pues tu palabra dice que 7 veces cae el justo, pero 8 se levantará porque Jehová le sostiene de su mano. En el nombre de Jesús, Padre, hoy pedimos que tu Espíritu Santo sea trayendo esa agua de tu Espíritu, Señor. Ese deseo de volver a orar, de volver a buscar tu rostro. Ese ánimo, Señor, de seguir adelante. Porque solo tú das la fuerza y el ánimo de seguir adelante. La fortaleza solo viene de ti, Jesús. En el nombre de Jesús, hoy rompemos toda acta, todo título y todo decreto que Satanás tiene en contra de cada uno de los que está oyendo este mensaje, Dios mío, por causa de palabras, Señor, negativas, con las cuales se han enlazado en el mundo espiritual. Palabras donde se han automaldecido, palabras donde han hecho declaraciones que el enemigo ha agarrado en el mundo espiritual y por tal motivo no has podido avanzar. Pero hoy pide perdón por esas palabras, renuncia a ellas y rompe esos decretos y esos derechos legales que le diste a Satanás por medio de palabras. En el nombre de Jesús, aun si dijiste, esta iglesia no va a prosperar, anula esas palabras en el nombre de Jesús. Aun si dijiste, no, todo está demasiado rudo, no saldré adelante, anula esas palabras en el nombre de Jesús. Si dijiste, no, este ministerio ya se secó, anula esas palabras porque son palabras de maldición y no de bendición para tu congregación o para la congregación donde estás, donde Dios te ha puesto. En el nombre de Jesús, hoy creemos que tu Espíritu Santo viene como río, Señor, llenando, Señor, saciando al alma sedienta. En el nombre de Jesús, Padre, que vuelve el gozo y el deseo de escuchar tu palabra, vuelve el deseo de volverse a ti, Dios mío, vuelve ese deseo de estar en comunión contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sopla aliento de vida sobre los huesos secos y ellos vivirán. Sopla aliento de vida sobre todo el abatido, el cansado, el agobiado, el angustiado. Sopla aliento de vida sobre aquellos líderes, pastores, maestros que están en este momento con luchas mentales, Señor. En el nombre de Jesús, hoy venimos atando todo espíritu, Señor, que opera en las mentes para traer depresión, suicidio. En el nombre de Jesús, ahora mismo se ha echado fuera al abismo y sin retorno. Así mismo todo espíritu de brujería, de hechicería, de santería, de vudú lanzado contra este remanente, contra cada persona que está oyendo este mensaje. Hay personas que no se preguntan por qué se sienten así, por qué sienten
que no pueden orar, que se distraen. En el nombre de Jesús, ahora mismo cae todo velo, cae toda venda que han lanzado, Señor, sobre sus ojos. Hoy venimos cerrando toda puerta abierta al enemigo de forma consciente o de forma inconsciente en el nombre de Jesús. Y hoy nos levantamos por el poder de la sangre de Cristo. Y declaramos, Señor, que habrá trigo, que habrá cereal, que habrá palabra de Dios cada día para cada uno de nosotros, y que tu presencia viene, Señor, viene como ese vino. El Espíritu Santo representa el vino, perdón, representa el Espíritu Santo de Dios, y así Él viene a nuestra vida para llenarnos, para darnos gozo, para darnos paz. Él es también el agua, y por eso es que Él es el que nos llena, y hoy declaramos esa presencia del Espíritu de Dios trayendo paz, trayendo gozo, trayendo consuelo. Que haya, Señor, que haya motivo para ofrendarte a ti, que todo lo que hagamos sea en forma de una ofrenda a ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos perdón, Dios mío, por las veces en que no hemos ofrecido nada al Señor, porque hemos estado tan secos, que la adoración no ha sido válida, que lo que hemos hecho para Dios de nada ha servido, porque simplemente lo hemos hecho en nuestra fuerza, o porque lo hemos hecho sin tener amor para tu obra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nos volvemos a ti de todo corazón, y hoy creemos, Señor, que estás tú en este momento llenando y trayendo un refrescamiento al espíritu y al alma de todo el que está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, iglesia. Seguimos, hermanos, en este tiempo de ministración de la palabra, este tiempo que hemos apartado para ministrarle al pueblo directamente, de acuerdo a cada palabra rema, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va direccionando en las áreas que el remanente del Señor está fallando y que el Señor hoy nos confronta. Vamos por el 6º día de estos 21 días de ayuno. Vamos por este tiempo en el cual el Señor nos ha llamado al arrepentimiento. Estos 21 días de ayuno que nos hemos apartado en un lamento, en reconocer nuestras iniquidades, nuestros pecados delante de Él, porque clamamos, gemimos por un avivamiento de la iglesia de Dios en Venezuela, basados pues en tantas promesas que el Señor nos ha dado. Es un llamado en esta semana al remanente de Dios de Venezuela para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos de nuestros malos caminos, clamando, intercediendo por ese espíritu de gracia y súplica, y gemimos de forma agonizante. Clamamos para que el Señor derrame su espíritu sobre nosotros. Pero ¿cómo lo va a derramar el Señor? En nuestras condiciones de pecado. Tenemos que estar en una condición en la cual nuestras vidas sean vasos limpios, útiles en las manos de Él. Que su espíritu se derrame. Si hay muchas cosas que se interponen entre Dios y usted, entre Dios y yo, el Señor hoy quiere confrontarlas. Hoy quiere quitar todo eso. Cualquier cosa que impida que el Espíritu del Señor, el Espíritu suyo, se una en un solo Espíritu y podamos ser uno en el Señor. Y haya ese fluir del Espíritu Santo, pues sencillamente es necesario quitarlo. Llevamos años en el Evangelio y nuestras vidas de pronto se vuelven vacías. Años sentados en los bancos o años teniendo actividades en la iglesia. Nos volvemos activistas. Años llevando un ministerio y el ministerio se encuentra seco, se encuentra allí, así como dice el libro de Joel y la palabra reina del día de hoy. Es un sequedal.
nuestra vida se ha vuelto seca. ¿Sabe? Nosotros fuimos originalmente listos y hechos, formados por nuestro Dios, que se tomó ese cuidado de que ninguno de nosotros, que el hombre no fue hecho por el poder de la palabra, así como hágase la luz y fue la luz, háganse las lumbreras y fueron las lumbreras. No, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y en ese momento preciso, nosotros hoy debemos irnos hacia ese momento preciso en el cual nosotros fuimos hechos por el Señor. El hombre fue hecho a esa imagen, conforme a esa semejanza. Nosotros fuimos diseñados por el Señor para vivir en abundancia, para vivir en plenitud, para vivir donde no hay sequedad. El huerto del Edén no era seco, era el huerto del Edén. Ahí había de todo, fluía todo aquel rocío que mantenía todo. El desierto para nosotros no es algo por lo cual nosotros estamos preparados. Ni estamos hechos para eso, ni el desierto, ni la enfermedad, ni el dolor, ni nada de eso. Nosotros no fuimos diseñados para eso. No fuimos diseñados para sufrir, fuimos diseñados para estar felices, estar en el gozo del Señor, para vivir en amor, para no experimentar el odio ni experimentar todo ese montón de cosas que experimentamos diariamente. Las aflicciones nos agobian, los cambios nos hacen sentir mal y todas las cosas que están afectando a Venezuela y el mundo a nosotros nos causan angustia, desesperación, nos hacen sentir terrible. Y cuando revisamos nuestras vidas, entonces están secas, no tenemos nada que dar. Asimismo, las congregaciones, las iglesias, se levantan y dan palabras, pero palabras secas, palabras vacías, palabras que no llevan. Como decía, escaseaba la palabra. Así como en los tiempos de Samuel, que escaseaba la palabra de Dios. Había palabra, pero palabra hueca, palabra que no venía llena del poder del Espíritu Santo. Palabra de conocimiento humano y de saber y de teoría de lo que es Dios y de todo lo que tiene que ver con Él, pero no palabra de poder. Y cuando hablamos con palabras que no son reveladas, no vienen de parte de Dios, y ministramos con palabras que no son de parte de Él, entonces son de parte del otro, son de parte del mismo Satanás, del mismo que se rebeló en contra de Dios, del mismo que trajo la rebelión a la humanidad. Ese mismo es el espíritu de rebelión, el espíritu de hechicería. Y se preguntarán, hermanos, bueno, ¿por qué la hermana quiere hablar de hechicería? Fíjense que este es un tema bastante álgido en el sentido de hablar y decir que en la iglesia hay hechicería, que en nuestras vidas y en la vida suya hay hechicería, que en nuestras familias se practica la hechicería. Y usted se revisará y dirá, bueno, hermana, ¿por qué está diciendo esto? El Señor ha revelado que en su pueblo hay hechicería y se practica la hechicería. Se practica seriamente esto. Y no es porque usted vaya a un brujo y vaya a ese sitio a hacer algún trabajo de brujería o vaya donde los hechiceros, no. Nuestra vida está sujeta o a Dios o al diablo. Y el espíritu de rebelión, como dice en el libro de Samuel, ¿verdad? Es similar a la hechicería. Es un espíritu de hechicería. ¿Ok?
Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría y la obstinación, la idolatría y la obstinación. Y en otra versión nosotros nos encontramos que dice lo siguiente, porque la rebelión es pecado de hechicería e iniquidad e idolatría, el quebrantar la palabra de Dios. Entonces aquí hablamos que la rebelión es pecado de hechicería. Y en la otra versión dice de adivinación. Cuando nos hemos rebelado contra Dios y cuando nuestras palabras, nuestros mensajes no van revelados por el Espíritu Santo, cuando nos movemos y hablamos un mensaje porque lo hemos aprendido o porque simplemente tenemos que dar un sermón del domingo y agarramos cualquier versículo y lo presentamos allí y vamos dando una palabra de aprendida, esa palabra que no viene de Dios, muestra que mi vida está en rebelión con el Señor. Y a veces decimos, bueno, no es que la hechicería no, amados hermanos. Déjeme explicarle lo que significa la hechicería. La hechicería es lo que sustituye la verdadera autoridad de Dios. En el momento en que Satanás se rebela contra Dios, entra la hechicería. Y en el momento en que el hombre se rebela contra Dios y peca, entra la hechicería en el mundo. Nosotros imaginamos que la hechicería es nada más es ver un hechicero o ir a la montaña de sorte o ir a hacer cualquier cosa. No, el Señor nos confronta hoy porque la hechicería viene a sustituir la verdadera autoridad de Dios. La rebelión es la antítesis de todo lo que es Dios y todo lo que es de Dios. La rebelión representa el poder, dominio, el control. Y la rebelión y la hechicería están unidas y son lo mismo. Es todo lo que es contrario a Dios. La hechicería tiene una forma que es la adivinación. Y cuando no tenemos palabras reveladas, los profetas se levantan en la iglesia y dan palabra de adivinación al pueblo, palabra lisonjera al pueblo, palabra que mece al pueblo y lo anonada. El Señor nos hizo unidos a Él y en Él. Éramos la imagen de Él y nos llenó de toda autoridad, de todo dominio, nos dio poder para sojuzgar la tierra, para tener el dominio sobre todas las cosas, para gobernar. Y el Señor nos da el dominio sobre todas las cosas para estar, para tener la creación debajo de nosotros y tener autoridad sobre ella, incluso sobre el sol, sobre las lumbreras. Porque el hecho de que Josué le dijo al sol, detente, teníamos ese poder, esa autoridad desde el principio. Y en el momento que el hombre peca, en el momento en que el hombre se rebela contra Dios y entra el pecado, toda esa autoridad fue delegada, entregada a Satanás. Y ahora, cuando el hombre sale de ese huerto, de ese lugar verde, de ese lugar lleno de bendición, de prosperidad, lleno de todo lo que significa el Edén, y sale afuera donde están esas zarzas, donde están esos espinos, donde está toda aquella sequedad, donde está ese desierto, esa sensación terrible, donde el hombre no estaba preparado para eso, porque no fuimos preparados para eso. Entonces hay un vacío en el hombre que fue hecho para gobernar, para sojuzgar. Nosotros fuimos hechos para eso.
Entonces, como fuimos hechos para eso, como fuimos hechos para gobernar, en el momento en que el hombre sale del Edén, queda un vacío y ahora se vuelve esclavo. Y Satanás empieza a darle migajas de autoridad al hombre para que se sienta con poder, un poder contrario al poder que el Señor le había dado. Entonces Satanás sustituye el poder de Dios que le dio al hombre y le entrega un poder como esa novela que decía La usurpadora, un poder usurpador que se maneja en todas las esferas, en la casa, en las iglesias y en todo lugar. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando la iglesia entrega su vida, cuando una persona le entrega su vida al Señor, entonces nosotros nos conectamos nuevamente a la fuente de poder, a la fuente de vida. Nos conectamos nuevamente y somos ahora descendientes del nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Y el Señor entrega poder a su iglesia. Ese poder que entrega la iglesia es un poder en el cual el Espíritu del Señor fluye en nuestras vidas y damos palabras de vida, palabras de poder, palabras de sanidad, palabras de salvación, palabras de profecía, pero que viene de la fuente de poder verdadero que es Dios. Cuando la iglesia no está conectada a esa fuente de poder, entonces la iglesia empieza a tener una fuente o a recibir de la fuente de poder demoníaca. Y empieza el control en la iglesia. ¿Sabe que la hechicería es control? Realmente la hechicería es el control. Es una forma de controlar, de dominio y control satánico. Los hechiceros le garantizan a la gente, por eso es que los poderosos, los gobernantes, los que están allí, que quieren ir a tener éxito, los cantantes, gente que quiere controlar y dominar, esa gente siempre va a la montaña de Sorte, a los sitios satánicos, a hacer pactos y a hacer todo tipo de cosas porque quieren control. Puede decir que los pastores, ministros, no, ellos no están yendo, ellos no practican eso, no van a la... Pero el hecho de que nosotros en la iglesia estamos guiando a un pueblo sin palabra revelada, tenemos que revisar nuestras vidas y la fuente de dónde está viniendo la administración. ¿Por qué? Porque hay rebelión en la iglesia, hay rebelión en el pueblo, hay rebelión en la casa, hay rebelión de los padres con los hijos, hay rebelión de los hijos que se rebelan contra los padres, de la esposa que se rebela contra el esposo, del el empleado que se rebela contra sus jefes, del pueblo que se rebela contra las autoridades. Todo tipo de rebelión es hechicería y es el poder y es la necesidad de control satánico que se maneja en la iglesia. Mi hermano, cuando uno se revela contra su esposo, es hechicería. Y aunque ella no está asistiendo a la montaña de suerte, le está dando al enemigo un derecho legal para él entronarse en su casa y hacer de su vida lo que le dé la gana. Porque preciso en todo lo que Dios hizo con su orden, la rebelión precisamente viene a traer desorden. Y puede decir, hermana, pero es que usted, bueno, ya va a venir la hermana, que se sujeten a sus maridos, que no sé qué. Si alguien
practicaba la hechicería, esa era yo. Esa era yo, Ana Victoria Sáenz. Y nunca fui a sorte, jamás fui a un brujo, jamás asistí a ninguna casa oculta, ni ningún tipo de esas cosas de gente que practicara la hechicería, la brujería y ni nada. Pero el Señor me confrontó a mí con la rebelión. El día que yo me casé, yo llevaba fijo en mi mente que yo no me iba a dejar dominar por mi marido y que sencillamente Pedro, Pablo eran unos machistas y que eso estaba en un contexto completamente ajeno a los tiempos en los que hoy vivimos. Así que Ana Victoria Sanz, cristiana, muy asistía a su iglesia, era coordinadora regional de las damas, coordinadora regional de aquí, de allá, de los jóvenes, perdón, primero en ese tiempo, y de aquí hacía cosas en la iglesia, estaba en el coro lírico, hacía para acá y para allá, activa en la iglesia, sí, muy activa, incluso fundando iglesias por allí y dando clases de niños y todas esas cosas. La hermana Ana Victoria en ese sentido, pero ella hablaba de Dios, de todo lo que tengo que hablar de Dios, de todas las cosas que necesito expresar y enseñar, y la gente incluso recibía la palabra, se arrepentían. Pero cuando le tocaban el tema de la sujeción a la hermana Ana Victoria decía, disculpe hermano, pero yo con Pablo, con Pedro, tranquilito, esos textos de sujétense a su marido, olviden. Mujeres, sujetados a su marido, olvide eso. Sujetados a vuestros esposos, eso no va conmigo. Así que lo siento, mis amados, pero no hablaremos de eso. Entonces, cuando el Señor empezó a decirme, Ana Victoria, si tú te rebelas contra tu esposo, si él decía A, yo decía E, y yo quería colocarme por encima, ¿qué cabeza y qué ocho cuartos? La cabeza era yo, la que gobernaba, la que decía en mi casa, esto se va a hacer así, esto soy yo. Todavía me cuesta un mundo todavía ese proceso de sujeción. Pero el Señor me dijo, estás practicando la hechicería. Es una forma de control, una mujer controladora. Y decidí rendirme al Señor y aceptar mi posición mejor. Tú aceptarás el orden. Yo, tu esposo y tú. Y tú vas a aprender a sujetarte. Después entendí todo esto porque si a mí me era muy difícil sujetarme a mi esposo y aceptar, cuando él aceptó o vio que yo me estaba sujetando, entonces hubo una forma de hechicería en el hombre. Él no sabía tener ese poder y se convirtió en el tirano de los tiranos. ¿Por qué? Porque él no sabía, desde que nos casamos, desde que éramos novios, yo gobernaba. Y cuando yo empecé a darle su poder, su autoridad, como el esposo, como el sacerdote de la casa, él no sabía, así que era el peor de los tiranos, los maltratos, la forma. Y tuve que aprender a rendirme al Señor para que el Señor empezara a trabajar con él. Porque decidí no practicar más la hechicería, la rebelión. Y por eso Satanás viene trabajando en el pueblo con eso. Asimismo, en la iglesia. La hechicería se practica en la iglesia, en gran manera, en todas las formas. Los líderes se rebelan contra sus pastores, se rebelan contra los ministros del Señor. Y no es que estoy diciéndole una cosa, porque si el pastor está predicando una palabra que no es la palabra del Señor, que no es la que está fundamentada en la Biblia, si en la iglesia están hablando
la palabra que es la palabra de vida y le están dando pastos frescos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la rebelión? Porque necesitan imponerse y necesitan pasar por encima del pastor. Y no es así como funcionan las cosas. Las autoridades las ha puesto Dios, las ha establecido el Señor. Y nos empezamos a rebelar contra los pastores, empezamos a hablar de ellos y empezamos a socavar la posición del pastor, la posición de nuestro esposo, la posición de la persona, el jefe nuestro, en nuestros trabajos, y empezamos a socavarlo. Porque esa necesidad de control que el enemigo pone en nosotros y nosotros no nos damos cuenta y él va trabajando en la vida suya y en la vida de cada uno de los que le damos la oportunidad. Si son los hijos, quieren pasar por encima de los padres, los regañan, los maltratan, tratan de imponerse a la autoridad y ese espíritu de rebelión está desde el principio. Y se maneja de muchas formas, se maneja de la forma de la manipulación, que lo hablamos el día de ayer. Se maneja en la forma de la mentira, que también lo hablamos ayer, y va usando todo tipo de estrategias para lograr su cometido. ¿O cuántas de nosotras no hemos dicho algunas mentiras ahí, medias acomodadas, manipulando a los esposos para tratar de torcerle el brazo y socavarlo y ponerlo? Eso se llama hechicería. Hechicería, amados hermanos. Porque tenemos una forma muy en nuestra mente de que la hechicería es nada más las prácticas. No, la hechicería comienza con eso. Y el deseo de control. Por eso vemos ahorita una iglesia que se ha empecinado en asumir posiciones de gobierno. Y es un deseo de control. Entonces los hermanos dicen, no, el Señor me reveló que yo soy el próximo presidente de la República. No, yo soy el próximo alcalde de aquí del pueblo. Yo soy el Señor. Y hermano, pero usted no tenía las ovejas, no tenía su iglesia, su ministerio. Y usted ahora es, no, yo necesito esa posición de control. Y el enemigo trabaja con la iglesia de esa manera, con ese deseo de controlar. Y en las iglesias los pastores, movidos por ese espíritu de hechicería, no hacen precisamente la voluntad del Señor. Y estoy hablándoles de pastores, porque hay la rebelión de las ovejas contra los pastores, de los líderes contra los propios pastores o copastores contra los copastores en los diferentes ministerios, tratando de socavar, pero también el espíritu de hechicería en los mismos pastores. En los mismos pastores, porque carentes del poder del Señor, carentes de la autoridad, porque no llevan una vida realmente en esa comunión con el Señor, se inventan todo tipo de cosas para controlar. Imagínense una película que pasaban que se llama Control Remoto. No, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se trataba de un tipo que quería hacer todas las cosas con un control remoto. Ese control en la necesidad de controlar todo, controlar las cosas, de tener ese dominio sobre las cosas. Es esa escasez o esa falta que tenemos en el corazón que quedó en el momento en que salimos del Edén, porque fuimos hechos para gobernar. Una de las instrucciones que el Señor le da es que gobiernen la tierra. No instrucciones, más bien como una orden, gobiernen. Y como carecemos de eso, entonces queremos gobernar por encima de lo que sea. Y hoy el Señor está llamando a la iglesia al arrepentimiento, que nos volvamos a Él y nos arrepentamos de eso. Pequeña cosa, ¿no? Pareciera que es pequeña. Hoy el Señor llama a su pueblo, a su remanente, a arrepentirse de la hechicería, arrepentirse de la rebelión,
arrepentirse de la adivinación, porque carente de una palabra revelada, carente del poder del Señor, carente del fluir del Espíritu de Dios, de la guía a toda verdad del Espíritu Santo. Echamos mano de lo que nos encontramos y de lo que el enemigo pone delante. Requerimos poder, requerimos sentirnos fuertes. Y sin querer estamos igual que el mundo. Si usted prende la televisión, el espíritu de control y manipulación, el espíritu de hechicería está en la televisión. ¿O acaso por qué usted compra cosas que usted no pensaba comprar? ¿O por qué usted hace cosas que usted no pensaba hacer? Porque se le controla a través de las redes, a través de la televisión. El control, la hechicería está en todas partes. Es la forma de rebelarse contra Dios. Y cuando nos rebelamos a los estatutos, cuando nos rebelamos a la ley de Dios, cuando nos rebelamos al amor, entonces estamos practicando la hechicería. La forma que el Señor estableció, su ley que estableció para que nosotros la practicáramos, nos da garantía a nosotros de no ser hechiceros, de no ser unos rebeldes, porque el día que usted se sujeta a su esposo por amor y en amor y para el amor que es Dios, usted está en obediencia y haciendo la voluntad de Dios. Está metida en el diseño del Señor. No es que el esposo sea un déspota, un lo que sea. El Señor le guiará a toda verdad cómo conducirse y qué hacer. Si usted se rebela contra sus padres, si usted se rebela contra la autoridad, si usted se levanta en armas, porque hay un montón de cristianos que se llaman remanente, que se están perfilando y acomodando en armas para tumbar el gobierno. Usted está practicando la hechicería. Hoy el Señor nos llama a volvernos a Él. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña la verdad. Y si la autoridad está equivocada y está haciendo lo malo y está haciendo el Señor, nos guiará cómo hacer. Y quitará la autoridad. Y si está en una iglesia donde él está desviado, pues el Señor le guiará y lo llevará a hacerlo correcto. Porque el Espíritu Santo está conectado con usted y su Espíritu está derramándose sobre usted. Pero mientras nosotros estamos en rebelión, mientras no aceptamos sujetarnos, no vamos a andar bien. No vamos a andar bien. Hoy llamo a todos aquellos que de alguna u otra forma están en rebelión. Y hoy, Jaime come de has. De defenderme comen, arremen de fare. Tu comen, he memore. Tomadas, escucha, pueblo mío. Yo soy comen de son. You defenderme. Mi pueblo es un pueblo que obedece mi voz. Emerhas, du comerme es. Diferente fes, que cumple toda la ley. Amaramente farmi que fenoma. Yubahamed, me dices que me amas a mí, pero no aman de Shahas. Pero no amas a tu hermano. Amando farmes, no te sujetas a tu esposo. Amando finime, almen, you do command the farme. You become in the fear home.
Él anda por un lado y tú andas por otro. Elemento common because you remember first. Gemes. Se establecen matriarcados. Y en las casas, son ustedes las que mandan. Arrepiéntense. Sus hijos han crecido con una imagen totalmente desfigurada de lo que es Oma. You see, you found, you found how, el diseño de la familia. Shunamana comen detrás. Y meneando house. Etal, geneandes. Se dejan mover, purificado por el espíritu que operó en Jezabel. Shunamana, you men deformen, you men deform a the house to come. El espíritu de rebelión, amén de ser, que operó en Absalón, abefinion de fina, que crea división en la familia, que crea división en la iglesia, que crea, amén de zona, come a house, in health, to come. Las autoridades las he puesto yo. You see how se revelan a la bifiga. You come las instituciones. Amén. You son a man. Le men de fe. ¿Y a dónde? Amén. Son a más. Gente fes. Se comen los impuestos. Y en fin, iglesias que están haciendo cosas para no pagar impuestos. Yo no mando comen o manda Félix Gómez. Pastores, amén dicen, amén comen de far. Cosas. Yo comes. Son instituciones establecidas. You name it, comen de fe. You are map. You have. Sí, la how. Ahí become. Ahora van a presumir. Tienen que declarar los impuestos. I mean, defend, comen. You have. Just how. Está plagado de iglesias, Venezuela, que no pagan impuestos y hacen figuras que come, que solamente fe, limen de fe, you comes, arábicos, the house, se rebelan contra mí y no dan los diezmos. Amén de fe, Yudava. Su vida está seca y sus hogares secos y sus finanzas secas y todo está seco. Amen de frente, ¿por qué no va a mi house? Porque se han revelado. Remember you fe, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando no cumplen la ley, the foreign the car. Hey man, the crimen the far. Hey man, the foreign. Entonces se revelan a la autoridad. No me voy a vacunar. Se ha establecido una ley sanitaria. Que se deben vacunar. Ustedes saben más que lo demás. Yo gamé. Ay, no me vacuno. Infringes la ley y no te sometes. Estás practicando hechicería porque simplemente te has rebelado contra la ley establecida en el país. Es una ley sanitaria, así como comerse el semáforo. Venga. Dedica. Amanda la rebelión. Jaime es hechicería. Jaime me quisieron defender. Genia de Jaime. Because. Ay, la feja. No, las ovejas se están muriendo de COVID. Jaime, ¿quién me manda aquí? Porque tú que eres el pastor. You me dejas. Infringen la ley de frente. Chunama de foreigners. You ne comen de finamen. Amen de fe. Sí.
Rebeca, ¿acaso tú no sabes lo que es? Amén. ¿No está escrito en mi palabra cómo va a ser? Te están pidiendo negar la fe. ¿Sabes qué es la marca? Está explícito, claro, en Apocalipsis 13. Amén. Hij mi kuste vraag. Saltas. Amén, la ley. Amén, pagas porque te den un documento. Amén de fe. Estás infringiendo la ley. Amén, de fe, porque no confías en mí. Yo me clama a mí y yo te ame. Abro las puertas para que te den los documentos que necesitas sin pagar, sobornar. Eso es hechicería porque estás controlando y moviendo. Amén. Te estás revelando a la ley. En mi de fore. Y come. No vas a sorte, pero practicas la hechicería. Satanás se ríe de ustedes. Tienes el medidor de la electricidad acomodado. El medidor de la electricidad, del agua acomodado. Hey, estás infringiendo la ley. Estás robando. Ay, mi comanda sádico. Y te estás revelando. Que la forma que te dicen que puedes obtener el agua, es comprando el agua. Amén. Amén. De todos modos no hay agua. De todos modos la luz se va cada rato. Ay, mi comen. ¿De qué? ¿Quién te da derecho de pecar así de fácil? Mi cofes. Te estás rebelando contra mí. Estás practicando la hechicería. De fe. Estás trampeando. Amén. Dice los impuestos que tienes que pagar. Te estás rebelando. De sí contra la ley de impuestos. Establecida. IBC son instituciones. Amén. Defendes. Arrepiéntete, iglesia. Y dedico, porque hay iglesias que aún usan luz robada. Meca. Aleluya. Ellos sí han profanado mi lugar. Comen yo soy mi café. Yo decía amén. Yo comen. Amén. Yo vete fe. Human house. Trampeas para que te den un documento. Ay, mi falso. You high. Practicas la hechicería. You de fe. Te rebelas contra las instituciones y las leyes establecidas, contra el gobierno, contra la autoridad. Y esperas que yo, Jaime, derrame mi espíritu sobre ti. Josefía, arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos. Enorme caos, mi pueblo, defend the hell, que me sirve. Que hace lo recto. Venid a mí, you the cause, man the feast, you feel hard, you have house. Si tu corazón, Jaime, está ennegrecido, you feel my man, you are mandatory, you have house, yo lo lavo. Amen, the feeling house. Hey man, the friend. Hey, the cause. Yo limpio tu corazón. I vine on the furry cause, and the carmen, she's the carmen de house. Ven, you recovers and navigate.
Hello, do. Good my God is love. Shoo da 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 ba. Habusu. Jaime Casasa. Jaime Kevika. Leve Hesa. Sé que ha sido duro y fuerte. Bife Kamendesa. Y Kitiha. Y Anduka. Difícil. Porque la maldad y Yajaivika, la hechicería de esta nación es grande. El control de esta nación es grande. Koshana Ambat. Ciudad, uno de los gobiernos más hechiceros que se ha establecido en Venezuela ha sido este. La hechicería corre por doquier. En todas sus expresiones. Y ha arropado a mi pueblo. Porque así como funcionan en la calle, quieren funcionar en la iglesia. Así como funcionan en la calle, quieren funcionar en sus casas. Y ofenden y sudajos. Pero lejos de tener el control, viven en opresión. Y ofenden. Yo quiero, manda seas, derramarme sobre mi pueblo y mi espíritu y el poder verdadero. Yo manda se ha establecido en ustedes. De comerme kurma. Pero tienen que volver al diseño original. Yo te comanda y me comes. Y la única forma de volver al diseño original es volviéndose a mí. Y dejando que sea yo que esté en ustedes y amarme. Pero ¿cómo voy a estar en ustedes? Si ustedes están practicando eso. No se dan cuenta. Yo quiero derramarme en mi pueblo. Mi espíritu se derrama sobre mi pueblo en Venezuela. Yo volveré a los padres, con los hijos y los hijos con los padres. Yo sé que las esposas aman de fe y los esposos aman de fe. Yo ve acá, mi derramificame. No puedo operar en tu esposo si tú, no cambias de actitud. Amame ferejas, chicada, chicaime, venin cosas. Amén de faz. Señor, una vez más, vengo delante de ti, con tu pueblo, Señor, a humillarme, quebrantarnos delante de ti porque hemos pecado, hemos fallado, hemos hecho lo malo. En este momento yo llamo a los que están allí escuchando este mensaje. Que nos postremos delante del Señor. Arrodíllense allí, pongan su cabeza en el piso y
y quebrantémonos delante del Señor porque hemos pecado, hemos hecho lo malo. Hezekiah, yo les perdonaré, les lavaré, les limpiaré. Hezekiah, y haré, amén, de ustedes mi pueblo, y tendrán tiempos de refrigerio. Vivificándose donde estaba el sequedal. Y Biafá habrá pastos verdes. Vivificando foreign, Shurai habrá alimento. Shurai Bien, hermanos, aquí este tiempo de este sexto día, damos gracias al Señor por su palabra, por su ministración. Sea pues el Señor obrando en nuestras vidas y termine el Señor revelar de acuerdo a cada uno de nosotros en qué área de nuestras vidas debemos nosotros volvernos al Señor. ¿Qué espacios en oscuridad hemos permitido que Satanás trabaje en la vida de cada uno de nosotros y que impida que el Espíritu del Señor se esté derramando en la vida suya? Seguimos en estos 21 días de ayuno. Mañana, lunes, culminamos con esta primera semana del llamado de arrepentimiento y conversión del pueblo del Señor. Volvámonos al Señor, volvámonos a Él, y Él tendrá para nosotros, hará para nosotros tiempos de refrigerio. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Será hasta mañana que estaremos de nuevo trayendo el mensaje, la administración de la palabra del día. Seguimos pues en este tiempo, cada uno en sus respectivos hogares, con estos 21 días de ayuno.